Les recuerdo que el domingo pasado estuvimos analizando la sabiduría de conformidad con las Escrituras. Decíamos que la sabiduría es aquella sabiduría que nos enseña bíblicamente a poner por práctica lo que Dios desea que en realidad vivamos, ¿no? Es decir, la sabiduría nos encamina a esa vida de continua práctica en obediencia a las Escrituras, porque Dios desea que esa sabiduría que decimos tener se manifieste en obras dignas por causa de nuestra obediencia. Una obra que Santiago, te decía, lo explica de una manera interesante en el capítulo 3, y todo eso redunda en gloria a nuestro Señor, en alabanza, porque son obras dignas de un hombre o una mujer que ha deseado colocar su sabiduría o vivir en la sabiduría de Dios. Se decía también que una característica fundamental de la sabiduría, y lo explicaba claramente Santiago, y lo podemos ver en las vidas de grandes hombres del Señor, hombres piadosos, cómo la humildad ha sido parte de esa sabiduría con la cual esa iglesia, ese pueblo, ese remanente, cada uno de nosotros debemos de ser vestidos, porque la sabiduría va vestida de humildad. Hermanos, siempre estamos en constante conocimiento, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo, seguimos conociendo su palabra, y tenemos que entender que somos enseñables. Es decir, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Yo siempre vengo aquí con la expectativa de aprender algo, y sé que Dios nos quiere revelar algo nuevo en su palabra. Y esto es muy interesante, hermanos, porque Dios habla incluso de misterios que están revelados en Cristo, y que obviamente esos misterios Dios nos los va a revelar obviamente en su propia palabra. Y no es que Dios esté jugando a las escondidas, ¿verdad? Es que hay misterios, y vamos a entender a qué significa eso. Pero esos misterios tienen que ver precisamente con el conocimiento, el poder, la sabiduría de Dios, el gobierno de Dios sobre nosotros, con el propósito de que tú y yo le conozcamos como es de ser que lo conozcamos. Pero bueno, no me voy a ir adelantando. También hablábamos que su pueblo debe de pedir, hermanos, sabiduría. Dios le está hablando a su pueblo, y su pueblo debe de responder con un sí, amén. Yo deseo tu sabiduría, Señor. Y el proverbista dice en el versículo 8 y 9, oye, hijo mío, y ahí yo te realizaba esa pregunta, ¿no? Esta te la respondí, pero te la vuelvo a formular. Oye, hijo mío, porque tu respuesta debe de ser, Señor, sí, aquí estoy, revélame tu voluntad. Y bueno, el tema que hoy quiero ver tiene que ver cómo Dios desea vestir nuestra sabiduría, o más bien cómo la sabiduría viste nuestro carácter. Y esto está claramente explicado en los versículos que siguen. Leíamos el versículo 8, pero para cuestiones del contexto, déjame lo leo una vez más, y vamos a ver el versículo 9. Dice, oye, hijo mío, Proverbios 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Yo voy a regresar un poquito después a ese punto, no me va a alcanzar el tiempo, porque hay algo bien importante ahí. Pero fíjate lo que dice después, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hermanos, Dios honra a un pueblo que desea vivir en la sabiduría de Dios. Hermanos, Dios desea honrarte. Dios desea honrar a ese pueblo que ha decidido vivir en la sabiduría de Dios, descansando en lo que Dios dice, confiando en la digna palabra que el Señor ha revelado a sus hijos, a nosotros, a ese remanente fiel, para que vivan obviamente hasta el último día de sus vidas perseverando en esa sabiduría. Yo me preguntaba cuando analizaba este versículo 9, ¿habrá un padre que, sintiéndose orgulloso de su hijo, reprima ese orgullo, esa felicidad que tiene, y no le transmita ese orgullo de felicidad que siente al ver a su hijo que está progresando, que está avanzando? No sé si me expliqué bien en mi pregunta, pero es el caso de, por ejemplo, mis hijas, ¿no? Cuando me dicen, papá, saqué 10, o papá, me dieron un diploma de primer lugar, ¿no? Segundo lugar, no sé. Yo me siento orgulloso, y yo inevitablemente lo que hago es abrazarlas, felicitarlas por consecuencia, y darles un fuerte abrazo, y seguirlas animando para que continúen esforzándose. Bueno, hermanos, este versículo 9
Es algo similar a ese tipo de ilustración que te estoy haciendo, porque lo que Dios hace, hermanos, cuando tú y yo nos ceñimos de la sabiduría de Dios, lo que Dios hace es continuar animándonos para que perseveremos en esa verdad. Por eso yo te decía, hermanos, que Dios honra a aquel hijo, a aquel pueblo que persevera en la sabiduría de Dios, que obviamente está en su palabra. Y yo cuando te ilustraba esta verdad, yo la verdad estoy quebrantado en mi corazón, porque el versículo 9, hermanos, que te estoy leyendo, estamos viendo al Rey de la Gloria, hermanos, al infinito, al soberano, al que todo lo sabe, a aquel en que su conocimiento y su sabiduría no está limitado a nada, porque todo lo sabe, pero Él, y esta es la parte que me quebranta, desea revelarme un poco o un mucho de su infinita sabiduría. Desea que le conozca, y cuando digo conozca, usted entiende el término, ¿verdad? Porque no podemos entender todo, porque no podemos conocerle todo al Señor, incluso ni aun cuando estemos de aquel lado de la gloria le vamos a terminar de conocer en su sabiduría infinita, pero sí desea que lo que estamos aprendiendo hoy, nosotros lo conozcamos, nosotros lo disfrutemos. Y como te decía hace un momentito, como Padre, Él nos empuja, nos anima, nos exhorta y nos muestra el gozo que Él siente cuando ve que estamos conociendo de Él. Y la única manera en que tú y yo podemos conocer de Él es a través de su Hijo. La plenitud de la sabiduría de Dios habita en su Hijo, y es a Él al que tenemos que recurrir. Por eso es que estamos leyendo su palabra, la autorrevelación de Dios, para que tú y yo lleguemos al conocimiento de Dios en Cristo. Y yo te voy a dar versículos más adelante donde enfatizan que Cristo es poder y sabiduría de Dios. O sea, hermanos, tú y yo estamos aquí porque queremos conocer a Cristo, amén. Ese es el deseo de mi corazón. Yo no estoy aquí por otra razón. El deseo de mi corazón aquí es, digo, aparte de convivir con ustedes y alimentarme, retroalimentarnos en el Señor y animarnos y edificarnos, hermanos, es Cristo el que nos tiene, conocerle a Él. De ahí que Él nos sigue empujando para que avancemos, y como un padre nos abraza. Pero fíjate esta palabra, hermanos, nos ciñe. Y esto a mí me causa un quebrantamiento profundo en mi corazón. Cuando te digo que nos ciñe, hermanos, es que nos está vistiendo, nos está adornando, para que tú y yo reflejemos la imagen de su Hijo, el carácter sabio, piadoso de su Hijo, y que nosotros podamos transmitirlo, podamos reflejarlo a aquellos con los que convivimos. Hermanos, esa sabiduría que tú y yo decimos tener refleja a Cristo. Y mira, más nos vale que refleje a Cristo, porque si no reflejamos la sabiduría de Cristo, reflejamos la sabiduría del mundo. Así que el deseo de nuestro corazón debería ser ese: reflejar la belleza, la santidad, la pureza de la sabiduría de Dios en nuestras vidas, para que vivamos en ese sentido, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo sí, Dios, nuestro Padre, ilustra en esta analogía que dice que la sabiduría nos adorna o nos ciñe como un collar, o nos ciñe como esa hermosa diadema que menciona la Nueva Versión Internacional, un adorno que es colocado sobre nuestra cabeza, porque así luce la sabiduría de Dios en ti y en mí. Déjame te lo leo, este mismo versículo en la NBI, la Nueva Versión Internacional, porque dice: adornarán, se está refiriendo a la sabiduría, tu cabeza como una hermosa diadema, adornará tu cuello como un collar. Eso es lo que la sabiduría de Dios va a hacer en tu vida, hermano, allá afuera, en tu trabajo, en tu casa, en lo privado, en donde estés. Eso es lo que va a hacer la sabiduría de Dios en ti. En otras palabras, te va a ceñir como su Hijo, te va a abrazar, te va a animar para que sigas perseverando en ella, pero también te va a ceñir, hermanos, o sea, te va a vestir para que sigas reflejando la imagen y el carácter santo de Dios en tu vida. Y esta analogía es bien interesante porque la coloca, permítame la expresión, en esta analogía que está haciendo el proverbista, esa sabiduría es colocada como una hermosa diadema sobre tu cabeza. Y a mí me llamaba mucho la atención esto porque un comentarista hacía un señalamiento muy interesante, un comentario al respecto. Y es que cuando esa diadema es colocada en nuestra cabeza, literalmente él explicaba, es que Él está adornando nuestro entendimiento. En nuestra cabeza está el entendimiento. Hermanos, aquí
Hay muchas cosas. Aquí se deciden muchas cosas. Y si esta cabeza, este entendimiento no está gobernada por Cristo, no está adornada, no está ceñida por el poder del Evangelio, nosotros podemos decidir cosas perversas. Bueno, lo que Dios está haciendo es coronando tu cabeza, tu entendimiento, porque supiste tomar decisiones correctas, porque estás siendo vestido de la gloria de Dios y de su sabiduría, de tal manera que Dios honra tu vida colocando, esa analogía es bien interesante, una corona sobre tu cabeza. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Pero también dice que adorna o nos ciñe el cuello, y es como un collar que es colocado sobre nuestro cuello, es lo que literalmente está diciendo. Justamente en nuestro cuello descansa ese collar, y dice este comentarista que es muy interesante, que es ahí donde al descansar en nuestro pecho literalmente está pegado a nuestro corazón, y es ahí, hermanos, donde descansan también nuestras emociones. Y este comentario es muy interesante porque vemos que el entendimiento, que es nuestra cabeza, y nuestro corazón están siendo protegidos por Dios, pero al mismo tiempo están siendo vestidos, ceñidos por el Evangelio. De ahí que lo que Dios está haciendo es literalmente animándote para que tu corazón, tu entendimiento, tu mente siga siendo guardada por Dios, para que sigas testificando de la sabiduría de Dios. Y esto a mí te decía, me quebranta mucho, hermanos, porque yo no sé tu vida pasada, yo conozco muy poco de la vida pasada de algunos de ustedes, algunos han tenido la confianza de hablar conmigo, ¿verdad? Pero yo sí he hablado con algunos de mi vida pasada. Y hermanos, yo sé que yo era enemigo de Dios, yo entendí que yo era un hombre injusto, era un hombre indigno, que no merecía de su gracia, pero que Dios desee colocar sobre mí su belleza, la belleza de Cristo, de esta manera, honrándome con un adorno, con algo bello en mi cabeza, y protegiendo mi entendimiento, y protegiendo y embelleciendo, ¿sí? Haciendo precioso vaya mi corazón, es lo que quiero decir, para que luzca su imagen. Eso a mí me impacta, hermano. Me impacta, porque simbólicamente eso me deja sin palabras, me deja sin aliento. Hermanos, su pueblo pide muchas cosas, muchas. Mira, yo llego delante del Señor todos los días y digo, Señor, y Señor, y Señor, igual que tú. Pero hermanos, no es común escuchar oraciones donde su pueblo diga, Señor, cíñeme de tu sabiduría, cíñeme del conocimiento de tu palabra. Y a mí me llama la atención cómo hubo un hombre que la Escritura relata que vivió en este sentido, y Dios se sintió contento, se gozó porque lo que pidió era realmente necesario, pero al mismo tiempo Dios vio que por la forma en la que pidió le iba a añadir más aún todavía. Y sí, te estoy hablando de Salomón. Reyes capítulo 4, versículos 29 en adelante, dice que ese rey, al sentirse agobiado literalmente por ese numeroso pueblo, y un pueblo difícil de gobernar, lo que hizo es pedir, ¿qué cosa? Sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio conocimiento. Bueno, su pueblo pide muchas cosas, hermanos. Y mira, yo no tengo problema con lo que tú estás pidiendo, ¿eh? Si salud, si pasar un examen en tu escuela, si trabajo, ok, perfecto, está bien. Pero hermanos, cuando te digo que debemos de pensar bien en lo que estamos pidiendo, es porque yo lo que quiero llevarte es que en medio de todas tus necesidades, lo único que en realidad necesitamos, escúchame bien, es a Cristo en nuestro corazón. Más del conocimiento de Dios en nosotros, más de la belleza de su sabiduría en nosotros, para entender los propósitos de Dios para cada uno de nosotros en todas esas cosas que estamos enfrentando en el día a día. Y a mí me llama la atención también cómo Pablo, incluso Moisés, exhortaban al pueblo, lo motivaban para que ese pueblo entendiera lo importante de este principio, de conocer el don precioso que se encuentra en Dios, y que nosotros lo vemos en Cristo, porque en Él fueron reveladas todas las cosas. Y Pablo literalmente agarra al pueblo y le dice, necesitamos esto. Y yo he tratado de hacer esa misma función. Digo,
Dios, no, su Espíritu Santo. Yo solamente estoy siendo un portavoz del Evangelio. Pero fíjate lo que dice Colosenses 2, versículos 2 y 3. Yo te lo leo por cuestión de tiempo. Espero que con esto, digo, los colosenses y Pablo estaban pasando por un momento complicado, pero les dice, sean alentados sus corazones y unidos en amor. Y ahí me llama la atención esto que dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Fíjate, alcancen, obtengan, y ese alcanzar tiene que ver también con una parte mía. O sea, no es nada más ay, lo voy a alcanzar, no, o sea, tengo que esforzarme, tengo que imprimir un esfuerzo. Si ustedes, lo leo, dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿De quién dice? Cristo. Cristo. Pero interesante que dice del misterio de Dios. ¿Qué misterio se está hablando? Voy a hablar de eso después, pero obviamente no es, te decía hace un momento, no es que Dios esté jugando las escondidas, es que Dios nos quiere revelar su poder, su gloria, su soberanía, pero todo eso tiene que ver, hermanos, con lo que Dios ha provisto en esas riquezas que hemos nosotros sido herederos por la causa de Cristo. Y lo voy a explicar después, pero tiene que ver con mi salvación, tiene que ver con el misterio de la fe, tiene que ver con mi santidad, tiene que ver con ese deseo que Dios nació en el corazón de Dios y fue movido por Dios para que yo fuera llamado heredero juntamente con Él. Y ese es un gran misterio, pero Dios desea que nosotros lo vayamos entendiendo de manera progresiva, porque la sabiduría de Dios es progresiva para nosotros. Termino el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿A quién se está refiriendo ahí? Nuevamente, a Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente, necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo, hermanos. Este debe ser una petición diaria en nuestras oraciones. Yo en la mañana de veras estaba leyendo esto y Señor, hay tantas necesidades, pero dame a Cristo. Y yo quiero transmitir eso a tu corazón hoy. Dame a Cristo, Señor, danos a Cristo. Danos a Cristo, necesitamos a Cristo, más de su preciosa belleza en nosotros para que nos revele su preciosa voluntad y que todos esos misterios que Dios ha ido revelando y nos ha ido mostrando a lo largo de nuestras vidas también vayan siendo entendidos a nuestras vidas. Este mismo mensaje se lo transmite Pablo a la iglesia de Éfeso y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, necesitamos a Cristo, porque Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 17 al 20 después. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Don, es lo que quiere decir. De la revelación de Cristo, en este caso de la revelación de un mejor conocimiento de Él. Fíjate qué interesante, ¿no? No está pidiendo que sean librados de las manos de sus enemigos, que sean provistos más en esas necesidades económicas o materiales que pueden tener, que ellos reciban más sabiduría de Dios, revelación de un mejor conocimiento de Cristo. Esa es la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Mi oración, y vuelvo a enfatizarlo, es que los ojos, versículo 18, de su corazón les sean iluminados. ¿Quién es el que ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos da sabiduría? Cristo, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Aquí hay un misterio que nosotros estamos conociendo, la esperanza que tenemos solamente en Cristo y que estamos todavía aprendiendo, ¿no? Hemos sido llamados a esperanza y esa esperanza que es a través de Cristo nos lleva a confiar dignamente en lo que su palabra nos enseña. Pero después dice, ¿cuáles son las riquezas? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¡Wow! En los santos, somos herederos, hermanos, amén. Versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra, en lugares celestiales. Esta oración, hermanos, es similar a la que Pablo está relatando en nosotros. Pero yo te decía, mira cómo no ora para que sus enemigos sean
destruidos, para que ellos crezcan materialmente y puedan vivir una vida tranquila, en paz. Digo, sería una oración genuina y buena, no estoy diciendo que no, pero está pidiendo que sus ojos sean iluminados con la sabiduría y el conocimiento de Dios. En otras palabras, está pidiendo que Cristo sea revelado a sus vidas. Yo ya no voy a poder abordar más de lo que quiero abordar, lo voy a dejar para el próximo domingo. Pero esto que te estoy diciendo, al decirte que pidamos a Cristo, hermanos, es algo que Pablo mismo se lo reveló a la iglesia de los Corintios. La sabiduría del mundo ve ridícula la sabiduría de Dios y la rechaza, pero Pablo les dice, no duden, confíen en el poder de Dios que opera en ustedes. Esfuércense, perseveren, permanezcan. Y esta palabra que yo lo tomé como el centro de mi estudio del día de hoy, tiene que ver, por supuesto, con la forma en la que Dios nos embellece con su palabra, con la sabiduría de Dios. Pero les dice esto en Corintios 1:24, y te lo dejo para que por favor lo analices en casa. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que debemos de pedir. Más de Cristo, más de su gobierno, más de su belleza, para que podamos ser vestidos de la imagen de nuestro Señor y podamos conocer todo lo que Él desea revelarnos como iglesia. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Necesitamos día a día, Señor, en nuestras vidas cada vez más de ti, Señor. Enséñanos, Dios, a mirar nuestras conversaciones, a analizar nuestras propias conversaciones, a analizar nuestros propios pensamientos, a analizar incluso cuánto hemos madurado en tu palabra y cuánto tú deseas que en verdad nosotros seamos más maduros en conformidad con tu palabra, porque, Señor, todo eso nos lleva a nosotros a comprender cuán verdaderamente importantes son estas palabras que nosotros estamos diciendo al decir danos a Cristo. Cuando decimos danos a Cristo, Señor, te lo decimos porque sabemos y entendemos que en Él está el conocimiento pleno de todas las cosas, las riquezas, los tesoros que están escondidos al mundo y que tú las has revelado a tu iglesia, nosotros las conocemos en Cristo. Y por eso pedimos a Cristo, Señor, para que tú nos des más entendimiento, más conocimiento, Señor, de tu palabra, y podamos actuar en consecuencia y podamos reflejar incluso a las naciones, a los pueblos que nos conocen, la belleza de tu carácter, sabio y santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús una vez más y te damos tantas gracias. Amén, Señor.